Bien, pues vamos a continuar con nuestro curso con el tema de el método que necesitamos utilizar para localizar los componentes en nuestros módulos de control. En este tema vamos a aprender qué es lo que nosotros tenemos que hacer para localizar estos componentes de manera práctica y nos vamos a auxiliar para ello de nuestro multímetro digital. Vamos a pasar a ver unas gráficas, unas fotos acerca de el método que vamos a utilizar. Bien, pues viendo nuestra gráfica, nuestra foto del sistema SBEC, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es identificar el arnés que está en la parte de abajo, el arnés y el conector para entender la descripción de las cavidades, donde es el inicio en este sistema SBEC, que es de 60 pines, donde está el pin número 1, el 20, para familiarizarnos con los pines y vamos a tomar como ejemplo entonces la salida para la bobina o chispa, y en el caso del sistema SBEC esta salida de chispa es en las cavidades 17, 18 y 19. 17, 18 y 19. Al tener identificadas estas cavidades, vamos a seguir las características de las pistas que tienen estas cavidades para así llegar al componente, que es lo que nosotros andamos buscando, el llegar básicamente al componente. Entonces este primer punto de ver el número de pines es lo que nos va a llevar a localizar nuestro componente. Entonces vamos a pasar de manera práctica con esta computadora SBEC, que ya le tenemos quitado este gel para realizar esta práctica. Bien, entonces el método que vamos a seguir es, ya físicamente vamos a identificar los pines en nuestra computadora SBEC. Estos pines que habíamos mencionado anteriormente, que es 17, 18 y 19. Nos vamos a apoyar de nuestro multímetro. Estos pines se encuentran, decíamos que esta es la cavidad 20. De aquí vamos nosotros a contar 19, 18 y 17. Una característica importante, al quitar nosotros el gel, vemos que en esta parte se encuentran unas pistas bastante, en el impreso, bastante gruesas, a comparación de las demás, del demás circuito impreso que hay. Estas pistas gruesas nos determinan entonces la cantidad de amperaje que maneja las salidas de la chispa, y si nosotros seguimos estas pistas nos van a llevar hasta los transistores que tenemos aquí, hasta los transistores de salida. Pero tenemos que cerciorarnos, tenemos que verificar que realmente estos transistores que tenemos aquí sean los de la chispa o la falla que nos esté presentando este módulo. Entonces, un ejemplo, si nosotros detectamos que no tenemos chispa en la cavidad 19, uno de estos tres transistores debe de llegar directamente a esa cavidad, para lo cual entonces vamos a poner nuestro multímetro en la escala de
continuidad. Aquí vamos a poner nuestro multímetro en la escala de continuidad. Vamos a seleccionar esa cavidad 19 y aquí tenemos localizado. Tenemos continuidad entre el pin 19 y este transistor. Y este entonces es para la cavidad número 19. En este caso tenemos 3 transistores que decíamos que es para una computadora que tiene 6 cilindros, pero cuando en esta computadora pudiera ser que falle alguna otra cavidad, entonces nos tendremos que mover para verificar. Ahora me voy a ir a la cavidad 18 para identificar ese transistor. Bien. Tenemos que para la cavidad 18 entonces tenemos este transistor, y la última cavidad tendría que ser entonces la cavidad 17. Aquí tenemos esta etapa, que son las de salidas, son las que nos van a servir, y con esta vamos a identificar plenamente los componentes, porque tenemos otros dispositivos en estas áreas que tenemos aquí que representan las salidas de los actuadores, pero tendremos algunos otros componentes que van a procesar la señal, pero invariablemente que sean las salidas o que sean las entradas, para identificar por dónde va la señal internamente en la computadora. Hacemos este método tocando los pines con un extremo del multímetro, y con la otra parte en la escala de continuidad vamos a empezar a rastrear, y así tendremos identificados. Nosotros una manera práctica de hacer es que quitamos todo el gel cuando se manipula una computadora como esta del sistema Kryder, que vienen llenas de gel. Tomamos el cuidado para quitarle todo el gel. Después de identificar esas zonas, sacamos unas fotos para identificar entonces los componentes, y entonces ya empezamos a marcar estos componentes para cuando nos llegue la computadora con falla, no quitar, no desprender todo el gel, sino únicamente la pieza. Quitaremos nada más el gel de la pieza donde vamos a trabajar. Esto nos sirve para ver por dónde va el circuito impreso. Esta primera práctica de quitar el gel es para ver estas situaciones, y así nos va a hacer, esta forma nos va a ayudar mucho para identificar los componentes, principalmente la de los semiconductores. Entonces, compañeros, pues hasta aquí este método para identificar los componentes dentro de los módulos de control. Bien, compañeros, pues hemos visto el método que utilizamos para identificar componentes. Es importante entonces recalcar que lo que hemos aprendido es a ser observadores en el circuito impreso. Esto nos va a determinar la característica en cuanto a corriente, a potencia que van a manejar nuestros dispositivos. Tanto los componentes de salida para activar nuestros actuadores, tanto los componentes de entrada que van a procesar información mediante el conector y la función de continuidad, podemos identificar plenamente en dónde están nuestros componentes. Vamos a continuar con nuestro curso con el tema de arquitectura en la conexión de
las unidades de control electrónico.